Muy buenos días. Hoy en nuestra predicación, a través del canal de Familias en Cristo, vamos a hablar sobre un hombre llamado Mardoqueo. Tres personajes que tienen que ver mucho en esta historia o en esta vivencia que tuvo el pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar y a ver de aquellas cosas que aún después de más de 2000 años usted y yo podemos aplicar de la vida de un hombre y de una mujer que fueron temerosos de Dios independientemente de las circunstancias. Me gustaría que iniciáramos con una oración. Y allí donde usted está en esta mañana, usted le pueda decir: Padre de la gloria, hoy quiero alabarte y bendecirte, darte gracias por la oportunidad que me das de un nuevo día para escuchar tu palabra, así sea de esta forma virtual, debido a lo que como humanidad estamos viviendo. Pero tampoco hay limitación, bendito Dios, para que tu palabra llegue, nos hables y nos instruyas, y que podamos aplicar a nuestra vida esas enseñanzas, para que tu Espíritu Santo nos permita afianzarlas, tomar de ella y aplicarlo, y de esta manera entonces ver que tu palabra es efectiva, eficaz y eficiente en la vida del creyente. Tu presencia, Espíritu Santo, sea con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para esto vamos a ir al libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 3, vamos a ver cómo se desenvuelve la vida de Esther, Amán y Mardoqueo. Tres personajes que nos van a dejar enseñanzas aplicables a nuestra vida para corregir en nuestro diario vivir y saber quién es nuestro Dios y que tenemos un Dios poderoso. Vamos al libro de Esther capítulo 3. Desde el versículo 1 nos dice: Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo anunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su decisión, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Para entrar en un contexto, Mardoqueo había sido llevado, o el pueblo de Dios había sido llevado a Babilonia. Hacía más de 100 años ya estaban ahí. Y entonces Mardoqueo tenía una sobrina a quien él había adoptado ante la muerte de la tía de Mardoqueo. Pero Mardoqueo le enseñaba principios, le enseñaba lo que es la tradición de su pueblo y la identidad de su pueblo. Él no era cualquier pueblo, él era del pueblo de Dios. Acontece que Amán halla gracia ante el rey y el rey lo exalta, lo pone por debajo de él, por encima de todos los príncipes, los gobernadores que tenía el rey en aquella época. Resulta que los amigos de Amán se dan cuenta que Mardoqueo es de los pocos que no se arrodilla ante la presencia de Amán. Y lo hacen. Le dicen a Mardoqueo que por qué no lo hace. Mardoqueo es muy firme en sus principios. Mardoqueo sabía que solo sus rodillas se debían doblar delante de Dios y no ni de ninguna estatua ni de ningún hombre.
Mardoqueo se mantiene firme en los principios. No era cuestión de orgullo, era cuestión de principios. Muchas veces nosotros nos enfrentamos más, a hacerle más reverencia al orgullo y hacemos a un lado los principios. Mardoqueo nos enseña que no es así. Ahora, ¿quién era Amán? Tenemos que recordar quién era Amán para poder comprender el porqué de todo lo que se viene y por qué Amán odiaba a los judíos. Recordemos que hace poco leímos cuando el rey Saúl es ungido y Dios le da una orden a Saúl y le dice que vaya y destruya al rey de Agag y a los amalecitas y que no deje nada ni nadie. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran descendientes de Esaú, el hermano, ¿sí?, de Jacob. Y acontece que Saúl desobedece. Y esta desobediencia de Saúl lleva a que el profeta Samuel mate al rey de Agag. Pero ¿qué acontece? Con la muerte de este rey, los amalecitas hacen un juramento. Ellos juran destruir al pueblo judío. Y no es la primera vez que se da esto, digamos hasta nuestros tiempos. Recordemos, en Egipto Faraón quiso destruir al pueblo y ¿qué pasó? Perdió. Amán también intenta destruir a todos los judíos que estaban en Persia y también fracasa. Hitler quiere destruir a todos los judíos que están en Alemania y también fracasa. Roma quiere destruir a todos los cristianos de Roma y también fracasa. Luego es una pelea que no trae beneficio, es como suelo decir, es una pelea de un burro amarrado con un tigre suelto. Jamás van a poder destruir al pueblo. Pero volvamos a Esther capítulo 3. Amán se mantiene molesto, irritado ante Mardoqueo y más cuando se da cuenta que Mardoqueo viene del pueblo al cual ellos por generaciones y generaciones han odiado y que han hecho una promesa de destruir a los judíos. Y dice la palabra de Dios que Amán se llenó de odio, se llenó de rabia al ver que Mardoqueo no lo hacía. Pero ¿qué pasa? Que viene el rey y el rey en Persia eran dados a echar suerte para saber cada mes qué acontecía. Y por eso nos dice en el versículo 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Fíjense qué tremendo, porque estamos hablando del primer mes, que es el mes de Nisán, cuando se echa la suerte para saber qué se debe hacer y qué va a acontecer a lo largo de los 12 meses. Y justo el mes 12 cae para Amán, y es cuando Amán le promete y le dice al rey Asuero que hay un pueblo que no le favorece, que hay un pueblo que viola las leyes y que él le promete dar muchos recursos para el tesoro del rey si lo destruyen. Recordemos que ya para este momento Esther era reina. Y para este momento el rey firma ese decreto y quita su anillo y se lo da a Amán. El rey jamás sospechó, jamás pensó que estaría firmando la muerte de la reina, de su esposa. Él no lo sabía, puesto que Mardoqueo le había dicho a Esther que no divulgara el origen de su procedencia. Esther obedecía, porque así las escrituras nos dicen que él la instruyó y le enseñó. ¿Qué vemos aquí? Empieza entonces la incomodidad de Amán contra Mardoqueo. Y cada que él entraba por la puerta y veía a Amán,
le hervía la sangre, el sentimiento de odio le ganaba más. ¿Y por qué es importante relevar esto? Por la sencilla razón de que Amán lo tenía todo. Amán era el segundo después del rey Asuero. Tenía el poder, tenía todo, pero le ganó el odio. Y queriendo destruir a Mardoqueo y al pueblo judío, hace que se promulgue un edicto con la destrucción en el mes 12. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el mes primero empieza ese sentimiento de odio y de rencor hacia Mardoqueo y los judíos. Y digamos que el pueblo de Dios tenía un año entero de agonía, de zozobra, de sufrimiento, pero un año en el que también Dios actuaría al ver la actitud, la nobleza y la disposición de Mardoqueo, de Esther y del pueblo. Amán enfila todas sus armas y todo su rencor y resentimiento contra Mardoqueo, pero Mardoqueo, en su nobleza y en su temor a Dios, y dándose cuenta de lo que venía, aún así Mardoqueo no dobla sus rodillas ante Amán. Y acontece que ya irritado Amán, consulta con sus amigos y manda hacer una horca, un sitio para ahorcar a Mardoqueo. Y es tan hermoso porque en una sola noche Dios actúa. Mardoqueo se viste de cilicio y de ceniza cuando se da cuenta. Y Esther, su sobrina, le manda ropa para que se vista. Pero él le dice, no, es mi pueblo. No soy yo, Esther, es tu pueblo. Es tu descendencia. Y ella le dice, Mardoqueo, tú sabes que si yo voy a los jardines del rey sin ser invitada, lo único que me espera es la muerte. Y mire qué hermoso porque Mardoqueo le dice, no pienses en el versículo 13 del capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino de Dios. Pero unas palabras fuertes que le movieron el piso a la reina Esther, porque Amán ni el rey sabían que ella era de descendencia judía. Mardoqueo le habla muy firme, pero hay algo muy hermoso que podemos ver en el capítulo 2, versículo 20. Dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Tremendo. Tremendo, ¿sabe por qué? Porque la educación que demos a nuestros hijos hoy es lo que trazará la pauta para ellos cuando sean adolescentes. Tremendo porque los principios que se le enseñan a los hijos hoy son las reglas que van a mantener y a conservar el respeto, la dignidad y la honra a Dios. Esther había sido enseñada y Mardoqueo transmitía a Esther las enseñanzas que a él también recibía. Ahora recordemos de dónde venía Mardoqueo. Mardoqueo venía de la tribu de Benjamín, de la misma tribu donde había salido el rey Saúl, descendiente de Cis. Luego era una tribu pequeña pero muy unida. Y Mardoqueo sabía que de su tribu había salido el primer rey de Israel, Saúl. Entonces Mardoqueo enseñaba e instruía a Esther. Pero era una instrucción y una enseñanza que estaban siendo acumuladas
porque llegaría un día en que esas enseñanzas que él hacía a su sobrina tendrían que ser puestas en evidencia. Y evidentemente llegó el gran día, cuando el enemigo del pueblo de Dios, de todos los judíos, con poder y con soberbia y arrogancia y su corazón lleno de odio, no le permitió disfrutar y ver la posición que tenía. Lo que menos pensó Amán era que su destrucción venía por el odio y el resentimiento que él tenía. Y es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas personas no vemos que esos sentimientos poderosos de venganza, de dolor, de tristeza, les abaten y no les dejan disfrutar de la posición que tienen? Fíjense que siempre hablamos de José, siempre hablamos de Daniel, que ocuparon eminentes puestos. José fue el segundo después de Faraón. Daniel fue el segundo después del rey. Pero Amán era el segundo, hasta que su odio no le permitió ver más allá de ese sentimiento con sed de venganza para la destrucción del pueblo de Dios. Él no sabía que se enfrentaba a Dios. Él pensaba que podía destruir a Mardoqueo y a los judíos con el decreto del rey, y ya tenía el anillo, o sea, el plan estaba listo, nomás era esperar el último mes del año para que se ejecutara lo que ya el rey le había consentido a él. Pero qué hermoso, porque Mardoqueo y Esther recurren a una de las armas más poderosas que usted y yo tenemos y que muchas veces no sabemos usar: el ayuno y la oración. Amán y Esther se proclaman en ayuno y todo el pueblo judío. Y obvio, en lo que crecía el sentimiento de rabia y de odio hacia el pueblo judío en la vida de Amán, Dios estaba viendo y escuchando la oración de un pueblo. Ya las cartas estaban, habían sido enviados los mensajeros, nomás era esperar el día. Quiero decirle lo siguiente: he sabido de muchos jefes que se han ensañado contra hijos de Dios en las empresas y han estado tan seguros de su posición que han querido perjudicar a los hijos de Dios. Y de repente Dios ha actuado y quienes han perdido el puesto han sido esos hombres que han querido levantar su mano para lastimar a los hijos de Dios. Igual pasó con Amán. La palabra de Dios nos dice en el libro de Esther que Amán no aguantó hasta el 12º mes y dijo: mañana lo quiero ahorcar, quiero ver lo que cuelga, en lo que veo la destrucción de todo su pueblo. Y qué hermoso, porque llegó esa noche en la cual Amán, con su odio, no había podido dormir pensando y disfrutando, saboreando la venganza de destruir a Mardoqueo, un hombre firme en los principios. Y esa misma noche Dios estaba actuando en la vida del rey. Nos dicen las escrituras que llegó esa noche, en el capítulo 6, llega la noche en que el rey no puede dormir. Algo pasó, de las cosas que solo puede hacer Dios. Algo pasó y el rey no pudo conciliar el sueño. Y entonces manda a que le traigan las memorias. Y de repente se da cuenta que un hombre llamado Mardoqueo le había salvado la vida. Pero el rey pregunta a sus escribas: ¿y qué se le ha hecho a este hombre? Y le dicen: nada. Y dice: hay que honrar quien salvó la vida del rey. Y a primeras horas de la mañana, Amán estaba tan confiado que entró a los jardines del dormitorio del rey, a sabiendas él que quien entrara sin el consentimiento del rey moriría. Pero él estaba tan seguro y tan convencido que no pasaría esto en su vida y que el rey le daría permiso para entrar.
Y entonces el rey escucha el ruido y dice, ¿quién está ahí? Le dicen Amán. Ah, que pase. Y le hace una pregunta. Le dice en el versículo 6 del capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿A quién? O sea, yo soy el mero mero, yo soy el gallo que más canta. Y entonces dice, bueno, responde Amán, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta. No omitas nada de lo que has dicho. Es tremendo Dios cómo actúa. Si usted no le quiere creer a Él, si usted no quiere entender que Dios le da a usted la victoria, cuando su corazón está firme a los principios, para usted esto es una historia, pero usted lo puede hacer real en su propia vida. Amán es quien lleva a Mardoqueo con todas las indicaciones que él mismo le dio al rey. ¿Sabe qué me llama la atención? Como en una noche, mientras el corazón y la mente de un hombre perverso queriendo destruir a su pueblo, al pueblo de Dios, la misma noche Dios estaba actuando no en la vida de él, cambiando el corazón de Amán. Dios estaba actuando en la vida del rey, llevándole a mirar los libros donde estaba registrado un acto de nobleza y un acto que nos enseña a nosotros a saber dar buena información y saber a quién dársela. ¿Quién era el segundo? Amán. ¿Qué escuchó Mardoqueo? Un complot para matar al rey. Y Amán va y se lo dice a la reina, y la reina se lo dice al rey, e investigan y se dan cuenta que es cierto esto. Mira qué tremendo. Porque Amán pudo haberle dicho a cualquier príncipe, oiga, ¿usted no sabe que escuché a dos que están pensando matar al rey? No, Amán hizo lo correcto. Igual como usted puede hacer lo correcto en su trabajo, en la iglesia, en su familia. Hay cosas que a veces escuchamos sin saber el trasfondo y nosotros la distorsionamos por la forma en que lo hacemos. Mi esposa ilustraba esto con un ejemplo. Imagínese usted que en su iglesia usted ve a su líder o a la pastora con una cartera de Louis Vuitton, pero su corazón está endurecido por alguna circunstancia. Y usted le dice a otro cristiano que está a su lado, ¿viste? Mira a la pastora, usando cartera de Louis Vuitton y yo con necesidad. Saber que tengo que pagar esto y aquello. Así son los pastores, siempre lo mejor para ellos. ¿Viste? ¿No crees tú que debió ella con ese dinero que compró esa cartera de Louis Vuitton, debió más bien ayudarme para yo solucionar mi problema? Y si la otra persona tiene su corazón también afectado, dirá, pues sí, ¿no? Y entonces le dice a otra cristiana que está ahí, le dice, mira, la pastora, usando carteras de Louis Vuitton, mientras nosotros como iglesia con necesidad. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso glorifica a Dios?
Y la hermana la voltea a ver y le dice, mira, yo no sé si glorifica a Dios. Yo solo sé que esa cartera a ella se la regalé yo. Cuando nuestro corazón está dañado como el de Amán, no vemos a Dios, sino que vemos la bendición de Dios en otros y los envidiamos. Pero cuando el corazón es justo, como el de Amán, como el de Esther, no importa la posición que tengas, Dios estaba por encima del rey y al único que las rodillas se podían doblar era ante Dios. Y Amán lo hizo, como lo hizo todo el pueblo. Y en la misma noche, cuestiones de hora para que se terminara la vida de un hombre temeroso de Dios que no vendió sus principios por temor a un castigo, se mantuvo firme porque los amigos le dijeron a Amán, al ver lo que Mardoqueo estaba firme, entonces le contaron a Amán. Y la misma noche Dios estaba actuando para salvar a Mardoqueo y a un pueblo. Amigos, hijitos de Dios, ¿qué enseñanza sacamos de esto que aconteció hace más de 2000 años? Que Dios siempre va a respaldar un corazón humilde. Siempre va a respaldar a un hombre y a una mujer que se mantienen firmes en los principios de Dios. Hombres y mujeres que no dejan que el odio o el resentimiento les gane, sino que se mantienen firmes a la palabra de Dios. Pasaron 12 meses y en 12 meses Dios actuó, porque Esther, en ese tiempo, fruto de la oración y del ayuno, invita al banquete, invita a Amán, y ya conocemos el resultado de todo esto. ¿Y quién fue ahorcado en ese poste que levantó Amán? Pero no solamente Amán, también sus hijos y su mujer pagaron el odio de un hombre hacia un pueblo temeroso de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted no tenga temor. Usted sea justo delante de Dios. Manténgase firme a los principios y no importa quién esté levantando la mano contra usted, Dios sacará la cara por usted. Esther sabía que la formación y la enseñanza que le había dado su tío la mantuvieron firme y Dios la respaldó. Dios la respaldó porque el rey aceptó el banquete que ella hacía. Pero era una mujer formada en los principios que Dios le había dado a su pueblo y que iban de tradición en tradición enseñándoles. Porque si hay algo que nunca va a dejar que perdamos nuestra identidad es nuestra fe en Dios, es creerle a Dios. Algo que nos mantiene firme no importa las circunstancias en las que vivamos, es nuestras convicciones en los principios de Dios, sabiendo que Dios no miente ni se arrepiente. Y si Él ha prometido que si usted es fiel a sus principios, Él es fiel a su vida. No importa las circunstancias, no importa lo que se diga, que te van a hacer, que te van a despedir, que te van a lastimar. Tienes un Dios poderoso que escucha tus oraciones y ve tus actitudes. Tienes la historia de Amán. No es una parábola, es un hecho real. Está registrado por los historiadores. La historia de Amán en Persia. Quedó registrado en el libro de los libros. Y recuerda, ni Faraón, ni Amán, ni Hitler, ni Roma pudieron tocar al pueblo de Dios y menos a los hijos de Dios. En Él confía que si esa puerta se te cierra, Dios abrirá portones. Pero Dios siempre verá la fidelidad en el corazón de un creyente para con Él. Nunca permitas que te gane el resentimiento, el miedo o el odio. Deja que los principios sean el pilar de tu vida, donde tú levantes tu mano sabiendo que tu socorro vendrá
de Dios. No tengas miedo. El pueblo de Dios en momentos de miedo supo qué hacer. Imita. Sigue lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Solo me resta invitarte a que elevemos una oración a Dios. Y que en esta mañana, ahí donde está, usted le pueda decir: Padre de la gloria, tú eres hermoso y bello. Hoy me enseñas a través de la vida de 3 hombres, 2 hombres y una mujer, Amán, Mardoqueo y Esther. Uno con poder, uno con influencia, pero Dios nos enseña que hubieron 2 basados en principios y ganaron y triunfaron. 2 que se basaron en los principios, en lo que habían aprendido y conocido de tu palabra. Y perdió aquel cuyo corazón estaba lleno de odio, de resentimiento y amargura, y queriendo cumplir una promesa que había hecho su pueblo. Perdió todo. Y perdió su familia y sus hijos. Gracias por enseñarnos, Dios, de que en nuestro corazón no debe haber ningún sentimiento que vaya en contra de tus principios, porque tú nos enseñas a perdonar. Tú nos enseñas a amar y a servir. Aunque hay mucha gente que quizás te llame solamente cuando te necesiten, no importa, sirve. Porque lo que tú sirves al prójimo siempre quedará registrado y Dios, tarde que temprano, extenderá su mano de misericordia para contigo. Si duele muchas veces cuando la gente te quiere usar, pero cuando tú entiendes que lo haces porque Dios lo estableció de servir al prójimo, entonces nadie te usará, sino que tú servirás con amor y con cariño, y de Dios vendrá la recompensa para tu vida. Lo que a Mardoqueo sembró en Esther, la hizo diferente a todas las mujeres por las cuales ella fue escogida. Y fue escogida porque en el plan de Dios estaba el tiempo en que ella sería la reina, que ayudaría a salvar al pueblo de Dios. Dios escucha la oración, Dios ve la súplica. Tú créele a Dios, confía en Él. Y siempre, en momentos de adversidad y de dificultad, arrodíllate ante Dios. Y así sabrás estar de pie ante toda adversidad, ante todo lo que escuche que amenace tu vida. Tú estarás firme porque Dios está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Él genera seguridad, confianza en la vida de aquel creyente que se mantiene en los principios, que mantiene como colirio para sus ojos la palabra de Dios, lumbrera a sus pies, que mantiene la comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, que sabe ir a la presencia de Dios para fortalecerse. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que están viendo, Señor, esta predicación. Háblales. Háblales porque tú eres soberano, majestuoso y eterno, fiel. Por eso te hablamos, con toda la convicción que tenemos de que nuestras oraciones trascienden el techo de nuestra casa y llegan delante de tu presencia. Jamás te has olvidado de todos los actos de bondad y generosidad que hemos hecho. Tú los vas a recompensar, Dios. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana. Gracias por guardarnos, protegernos y bendecirnos. Y no tenemos temor, porque tú estás con nosotros. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, así llegamos entonces al final de nuestra predicación hoy. Acuérdese, dele like, así, allí al canal, suscríbase. Dios los bendiga, manténgase firme, saquen las enseñanzas y la gloria de Dios veremos en nuestras vidas. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.